Bienvenidos al Catecúmeno. Gracias por estar en sintonía otra vez con nosotros. En esta ocasión te traemos una entrega del cierre, un resumen, un consumé, por así decirlo, de la serie que terminamos recientemente sobre la existencia de Dios. Te invito a quedarte hasta el final para que puedas disfrutar de un contenido teológicamente digerible y filosóficamente gustoso. Bien, muchachos, acabamos de recientemente nuestra serie. ¿Y qué le pareció a ustedes luego de verse en pantalla y ver sus exposiciones? ¿Se quedaron cortos o no se quedaron cortos? El primero que habló fue muy duro, loco. ¿Quién fue el primero que habló? Sí, el que dio los aspectos bíblicos, no, para saber. El carajito me gustó. Una camisa color mostaza, como cuadrito, ¿no? Él es muy humilde, ¿verdad? Muy duro el tipo. Muy bueno, duro. muy bueno. El tipo usaba lentes. en ese tiempo. ¿Tiene como parecido a ti? Sí, tiene un parecido a mí. Primo. Pero Luis muy duro. Oh, sí, ese muchacho la verdad. Sí. No, cuando Luis hablaba, yo decía, de verdad, yo pasé vergüenza. Porque después que habló el primero, que tú lo conoces bien, Sí, ¿verdad? duro el tipo. Después... Ya para hablar el segundo. No, el problema es que el segundo tuvo como que uno... Después ¿sabes? un bajoncito porque no, las cosas no pueden ser perfectas. Eso No, es verdad, no, eso es verdad. no, pero no. no importa porque No, pero eso aceptamos todo eso. Vamos a orar por Raymond, que el carro le quiere negar el éxito, ¿no? Exactamente. Bueno, Se ha wow. puesto en contra de él para poder estar aquí hoy, ¿verdad? Con nosotros y compartir. Por cierto, que su parte fue la parte como más filosófica. Sí. Sobre todo más concepto incómoda. ¿Usted pudiera darnos un resumen de qué es lo que Será la próxima. ¿Qué es eso de evidencia ontológica? Bueno, básicamente lo que explicaba nuestro compañero Raymond en ese momento es justamente de que onto viene del ser. Y él hablaba acerca de cómo Dios es ese ser permanente y que se debe obviamente a demostrar a través del el cosmos. Así que él habló específicamente de lo necesario que es ese ser, o sea, Dios, dentro del universo. Para dar un resumen, básicamente. El Cosmo es el de los padrinos mágicos. Eso No. No, por si acaso. Ah, no, yo está encendido. Para que la gente Oye, sepa. Sí. Ese programa de ayer me dejó loco. Bueno, entonces lo que quiere decir el ontológico es desde el punto de vista, como dice, del ser, y que realmente desde ese planteamiento filosófico la existencia de Dios sí es posible y que el único que cumple con esas características es esa persona que nosotros llamamos Dios. Correcto, y que dentro de ese cosmos debe existir ese Dios, porque tiene las cualidades necesarias para existir allí. Bien, Ok. No es una entidad en otro plano, sino Ujú. que es necesaria su existencia. Entonces, en resumen, ¿qué tiene que hacer la gente con lo que cada uno de ustedes diga? O sea, ¿con qué ustedes quisieran que se quede la gente de cada una de esas cosas que ustedes compartieron? Samuel quiere hablar primero. Bueno. Primero que nada, invitamos a la gente a que no se quede con solo ese contenido. Eso es un pequeño resumen para que se vayan animando a seguir investigando, a seguir buscando información. Porque realmente, cuando yo tuve mi participación, explicaba que no va a aparecer una evidencia donde ahora, digamos, luego, miren, se descubrió, el Dios existe, tú sabes, aquí tenemos unos huesos de hace 2000 años que eran, no, eso no va a pasar. Pero sí te puede ir dando herramientas, argumentos, que realmente dentro de todo un mundo y un universo tan grande, van arrojando esa evidencia a un ser superior. En el caso de nosotros, como tú mencionabas, le llamamos Dios. ¿Con qué yo quiero que se queden de mi parte? Miren, hay un versículo que se me quedó. Y es Romanos... Es decir, que de lo que tú dijiste, con lo que tú quieres que se queden, tú No lo dijiste, mencioné, no lo pero mencionaste. no lo mencioné este versículo. Mencioné versículos que hacen referencia a algo similar, pero en este es el resumen de todo. Ah, bueno. Que es Romanos 1, del 19 al 20, que dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. O sea, Él no se lo dejó a otra gente, Él mismo se lo reveló. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Qué duro era Pablo. ¿eh? Óyeme, la Biblia no quiere demostrar que Dios existe, porque la Biblia ya lo toma por sentado, porque al final ese no es el propósito de la Biblia. Dilo otra vez a la cámara eso, para que la gente entienda esa parte. La Biblia no es un libro que se escribió para demostrar la existencia de Dios, para nada. Entonces,
lógicamente no podemos tomar la Biblia. No me va a dar los créditos. Viejo, pero es que tú no quieres hablar, ¿viste? Pero no me va a dar los créditos. Bueno. Porque tiene que decir, Habla. como dijo Randy en su oportunidad. Como dijo el influencer Randy Serrano. Bueno, pues usted lo puede continuar. Termine esa frase ahí. No, sin duda la duda, de lo que yo hablé, siempre digo, o sea, la Biblia no es subjetiva en ese caso. O sea, si tú quieres buscar argumentos contra la no existencia de Dios, no lo busques en la Biblia. Correcto. Fájate a buscarlo en otro sitio. Porque la Biblia da por sentado la existencia de Dios. De hecho, no intenta explicarlo. No. Desde Génesis 1 tú encuentras un Dios creando, un Dios haciendo. Y la Biblia, mucha gente me dice, no, porque la Biblia es un libro. La Biblia no habla de todas las cosas, loco. La Biblia habla de la historia de Dios en la humanidad. De cómo Dios ha ido metiendo en la humanidad, de cómo Dios ha ido cumpliendo sus planes. Y siempre yo menciono a un profesor que en el seminario bíblico nos dijo, el Dios o la Biblia no es exhaustiva, es suficiente. Es decir, lo que ella dice es lo necesario para el tema de la fe. Que la Biblia no es Google, brother. Claro. Tú te inventas un disparate Ok, y ok. tú lo pones y tú lo en el Entonces, buscador. ¿y qué tú haces con la gente que dice que tiene a la Biblia como... No, porque en la Biblia tú encuentras para de todo. Tiene ansiedad, en la Biblia hay ansiedad. Tiene para esto un recetario. Bueno, lo que pasa es que si tú quieres leer la Biblia y interpretarla a tu manera, la Biblia te puede decir muchas cosas. Ahora, no es lo que la Biblia quiere decir. Acuérdate que mucha gente tiene promesas que ni siquiera Dios la hizo. Y ellos la tienen, ¿tú entiendes? Hay promesas Yo voy a que... repetir eso. Sí. Dilo de nuevo. Dilo a Hay la cámara. promesas que Dios nunca hizo y la gente la tiene. Como, por ejemplo. O pero hay gente que anda pisando tierra por ahí. Está hablando feo. Por ejemplo, hay gente ¿Y cuando que... pisa la tierra qué pasa? No, ¿qué va a pasar? Que no pasa nada. Si realmente está en el plan de Dios que tú tengas eso, aún en medio de tus imperfecciones, tú lo vas a conseguir. Pero es casi seguro que tú vas a tener que hacer un préstamo en el banco para tenerlo. Exacto. ¿Tú me entiendes? ¿Y No fue quién lo porque, paga? no ¿Quién lo fue paga? porque tú lo pisaste. Fue. Ok, ¿Cuál fue? Dios provee, te da trabajo y tú lo logras. Pero no fue porque tú la pisaste, mi amor. Correcto. ¿Tú entiendes? Porque esa promesa fue delimitada a un tiempo y a un espacio. O sea, hay gente que anda por ahí diciendo, no, porque tú y tu casa, qué sé yo, Mi creen casa en y el yo, Señor. sí. No, creen en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Sí, Y tu sí, casa sí. se está perdiendo. Mi amor, porque esa promesa no fue para ti. Eso es correcto. Y eso fue una situación específica. Entonces, hay condiciones especiales que si tú, por más cristiano que tú seas, si tú maltratas a tu familia no va a venir, brother. Porque eso no es una promesa así. Entonces, si tú no lees la Biblia como es, o tú lees la Biblia en el sentido que ella está escrita, tú vas a entender muchísimas cosas. Bien, Sí, entonces, entiendo. en definitiva, entonces la Biblia no es un libro para demostrar la existencia de Dios. La Biblia es un libro de fe y eso es importante saberlo para los jóvenes y más adultos que estamos en la iglesia, porque a veces nos encontramos al momento con gente que no son de fe cristiana, no creen o son agnósticos, ¿verdad? No creen en ninguna deidad, que le dicen, es que Dios no existe. ¿Cómo tú me demuestras que Dios existe? Y le dicen, no, porque la Biblia lo dice. Es que la Biblia no Exacto. es ese libro. La Biblia es un libro para fe. Y eso hay que tenerlo porque eso puede evitar frustraciones al momento de nosotros enfrentar a otra persona que tenga unos argumentos mucho más fuertes, Claro. ¿verdad? Que lo que nosotros tenemos para defender nuestro punto de vista. Correcto. Y algo que quizás podemos aclarar. Ya se dejó claro, valga la redundancia, de que la Biblia no es un libro de ciencia, ni que pretende necesariamente demostrar la existencia de Dios, sino que la da por sentado. Sin embargo, eso no quiere decir que el contenido de la Biblia sea algo que no vaya a favor de la ciencia, ni que esté Claro. a favor, Ni obviamente, la desaprueba, del ni la conocimiento, desaprueba, claro para que sí. nada. Bien, de hecho, parte del siglo XX, el siglo XXI, las universidades que se fundaron, por ejemplo, en Estados Unidos, pues fueron gentes cristianas que pensaban, obviamente, en que ese Dios, ese ser existía. Así que no estamos diciendo con eso que la Biblia no pueda darle paso a la Sí, muy ciencia, buen punto. bien. Ujú. No, y vuelvo y te digo, tú encuentras ciencia dentro de ella. Correcto. Buena historia dentro de Tú ella. encuentras astrología dentro de ella. Ahora, esa astrología, tú no vas a poder explicar la dimensión de la astrología partiendo de lo que te dice la Biblia, que es el error que comete la gente. Porque esa astrología, esa ciencia, esa economía que tú puedes encontrar, se dieron en un contexto, en una necesidad latente, mientras Dios estaba teniendo relaciones con el hombre.
Y obviamente hubo que utilizar ciencia, hubo ciencia, hubo que utilizar astrología, hubo astrología, hubo que utilizar economía. Bueno, José, por ejemplo, José nos da principios de economía. Ahora, por eso la Biblia... Y de administración. La Biblia da cátedra de administración, por eso. No. para nada. No, mi amor. Es un libro que se toma como referencia para dar en una materia de administración, ¿verdad? Por ahí. O sea, ¿qué es lo importante de la historia de José, por ejemplo? ¿Es los principios de economía o cómo Dios comenzó a crear ese pueblo del cual vendría su hijo? Claro. Lo importante es cómo Dios creó ese pueblo del cual vendría su hijo. Entonces, si tú vas... Señores, hay gente que partiendo de los versículos de Judas dicen que los demonios que están encarcelados son más fuertes que Satanás. Sí, he escuchado bastante acerca de eso. ¿Cómo así? Desarrollen eso. Bueno, no sé si nos estamos desviando del tema. Una Pero pausa. justamente- un paréntesis dentro de... ¿verdad? Sí, justamente el argumento es que si esos demonios, que Randy obviamente mencionó allí que se encuentran en la carta de Judas, están encerrados, es porque la lógica dice que son más fuertes incluso que Satanás. Sin embargo, la Biblia nos presenta a Satanás como el príncipe de este siglo. Ujú. Bien, y también nos lo presenta como que los demonios obviamente le rinden lealtad a él. Así que como que no tiene sentido necesariamente el argumento de que esos demonios sean más... Brother, ¿tú crees que te diga la verdad? Esos demonios ni siquiera a Judas le importaba. Porque Judas pone los demonios simplemente como un ejemplo de lo que pasó con los ángeles caídos cuando abandonaron su fe. Correcto. Y no da ese solo ejemplo, da varios ejemplos dentro de lo que él escribe. O sea, él utiliza eso simplemente como un argumento que la gente tenía presente en su cabeza para decirle, no se desvíen, que el tipo no coge esa cuando usted decide desviarse. O sea, miren a lo que son demonios hoy. Ayer fueron ángeles. Correcto. Y hoy están presos ahí. Y nosotros hemos hecho una teología de eso. O sea, es el approach con el que la gente... Mierda, Wow. Bro, Sácate sí, esa. bárbaro, que mi Sí, pastor pero es gringa. No. palabra. Approach. Es como tú vas a la Biblia. Entonces, por eso que te digo, cuando tú vas de la manera que no tienes que ir a la Biblia, entonces tú vas a encontrar información que la Biblia no quiere darte. Correcto. Eso es así. Y la manipulación o la mala interpretación siempre nos desvía del sentido original de la Biblia y de lo que realmente quiere. Con todo esto, lo que nosotros al fin queremos hacer entender es que aunque la Biblia no es un libro de ciencia ni que busca demostrar la existencia de Dios, al final lo que queremos es que la gente pueda tener la perspectiva de que aunque no es así, pero sí hay argumentos suficientes para creer sobre la existencia de Dios. Sin duda. Pero hay una pregunta interesante. ¿Por qué los creyentes en Dios dicen hablar con Dios? O escuchar su voz. ¿Pero en qué momento? No, Dios me habló. Sí. Pero espérate, porque... Yo escuché su voz. Sí, pero eso sucede. ¿Por qué nosotros decimos eso? Eso sucede. El coro de Luis Turbino nunca han escuchado la voz Bueno, de no Dios. sé cuáles son mis coros. No tengo banda. Pero justamente esa parte de que nosotros como creyentes entendemos que Dios nos habla. Bueno, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, ella misma afirma allí, Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, de que realmente la Biblia es inspirada por Dios. Sí. Y la idea original es que Dios como que exhala, obviamente, su palabra, la afirma. Entonces, cuando el creyente afirma que Dios le habla, muchas veces lo que obviamente se quiere decir es que tú a través de la Biblia puedes escuchar los principios. Obviamente que Dios te ordena, te dirige. Es decir, que no es nada audible. ¿no? No es nada audible. Sin embargo, Puede ser. sin embargo, en algún momento. nuestro Dios es soberano Sí, y Él correcto. puede intervenir de una manera sobrenatural en el plano natural. Sí, sí. Ahora, ojo con Mucho esto. cuidado, ¿verdad? Sí. Ojo con esto, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios trataba directamente con algunos hombres llamados profetas. Y si Dios le hablaba de una manera audible, por ejemplo, en el caso de Moisés o de Elías. Sin embargo, Yo no te he vemos- hablado audiblemente a ti. No, todavía no he tenido esa ¿A usted, oportunidad. No he tenido el break. No, ¿Y a usted? Un par de veces, no, mentira. mentira. Porque, no, pero yo te voy a decir la verdad. Vida real, Dios habla el 10% de lo que la gente dice que habla. Y yo creo que tú le dijiste mucho, ¿viste? Desarrolla eso. Claro. Un 10 fue para ayudar a la gente. Claro. Porque, claro, obviamente, estoy hablando de forma audible. Sí. De esa forma como lo hacía en el Antiguo Testamento, que bien nos dice, como le dio una revelación a Pedro en el Nuevo Testamento. O sea, ese Dios habla de esa manera. Ahora, la revelación especial de Dios para mí es la Biblia.
Correcto. La revelación más segura que yo tengo. O sea, Luis Turbí o Samuel, usted puede pararse ahí con alas de ángeles y decirme a mí cualquier cosa. Y lo que la Biblia me dice a mí, si no está conforme a los principios que están en la Biblia, usted es un mentiroso. Entonces, hay mil gente que, por ejemplo, anda regalando llaves por ahí. Porque Dios está dando llave. Y abren y cierran. Dios tiene un cosas día. raras. Siempre. Sí. Dios tiene un dealer. ¿Tú entiendes? Porque hay gente que vive dando carros. También. Sí, Sí, dando claro. Carro y cosas. También ¿Y dónde cosas. están los Y carros? yo creo que él está asociado con Bisonó. Sí, porque damos O O una aparcamiento. constructora, pero... Entonces, ¿qué te digo? Es lamentable, pero vuelvo y te digo, yo creo que él habla el 10% de lo que la gente dice que él habla. Porque un 10% de lo que él habla y un 90% de lo que tú le pones. Y no puede ser que el tema, porque en tu caso hablaste sobre la conciencia, sobre ese argumento moral, sobre la existencia de Dios. No puede ser que en lo que nosotros entendemos como voz de Dios sea esa conciencia moral dentro de nosotros que nos indica, o no tal vez moral, pero que nos indica que debemos hacer algo, ¿no? Bueno, puede hacerse la Biblia presenta al hombre como un ser compuesto, obviamente, por una parte material y otra parte espiritual. Lo que se conoce como alma, o lo que la Biblia en este caso habla acerca del alma, específicamente esa parte de la conciencia. Y dice que la palabra de Dios, a la mano obviamente del Espíritu Santo, trata con nuestra conciencia. Bien, y nos recuerda cosas y nos dicta cosas de que si están mal o están bien. Entonces puede ser que realmente tu conciencia o esa parte o esa moralidad, obviamente que Dios le da al hombre a la hora de crearlo, puede hacer que te esté hablando y te esté obviamente acusando o aprobando. Bien, que de hecho parte de ese argumento moral es el hecho de que nosotros como seres humanos no podemos dictar todas las reglas, porque justamente según la Biblia somos seres caídos, el pecado ha afectado nuestras vidas. Y de esa manera entonces necesitamos necesariamente, valga la redundancia, un ser que dicte eso. Y obviamente trata a través con nosotros con su palabra. Y obviamente esa palabra guiada por el Espíritu puede obviamente afectar nuestra conciencia. Excelente. Y que incluso, viéndonos a otra parte, ese mismo ser interior, por así decirlo, Sí. es el que le dice a la gente, sean creyentes o no, hay algo por encima. También. Hay un ser superior. Correcto. O sea, eso no nace de... Eso no fue un cristiano que se levantó un día y dijo de que, mira, vamos a decir que hay un Dios. O sea, tú ahora mismo pones a un bebé en una jungla y no le pone a nadie alrededor, y él mañana va a estar haciendo un altar porque él dice que hay algo más grande que yo, que Correcto. controla todo lo que pasa a mi alrededor. Existe la necesidad dentro del ser humano de saber que Es hay que es algo. natural, es totalmente natural. O sea, Parte de la no es inventado. Más difícil es creer que es a lo loco. O sea, que fue solo. Por eso existe la mitología griega. La mitología Sí, griega. exactamente. Correcto. Por eso existe el dios de la fertilidad. Buscando la explicación. Los indígenas, mayas, los mayas, los sí, aztecas. Sí. Es como una planta busca el sol. O sea, tú plantas siembra una mata de mango, por ejemplo, en un espacio con relativa sombra. Tú te vas a dar cuenta que ese árbol va a crecer torcido en dirección hacia donde le dé el sol. Ey, Está profundo, Ana. Sí, se fue ahí bien profundo. ¿Usted es agrónomo, profesor? No soy agrónomo, pero tú sabes. Vainita, que uno. Después que existe Google, Sí, como después que ya existe Google, tú y uno puede de todo. argumentar alguna cosa. Pero es eso, porque el ser humano está inclinado, debe estar inclinado hacia algo siempre. De hecho, por más ateo que tú quieras ser, o por más poco religioso que tú quieras ser, igual te estás inclinando hacia algo. Porque tienes que inclinarte hacia la filosofía. Tienes que hacer de Nietzsche tu Dios. Tienes que hacer tú sabes, Sí. de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los filósofos griegos. Tienes que hacerlo tu Dios. Claro. Porque en algo tú tienes que estar basado siempre. Nadie está en un limbo existencial. Nadie. Absolutamente nadie. Esa conciencia. Y claro, me gusta mucho lo de la conciencia, porque Pablo le dice a los corintios que lo que en algún momento estuvo escrito en las tablas, ahora está escrito en la pared de nuestro corazón. Así es. Tú sabes, haciendo alusión a lo que esa escritura, cuando está dentro nuestro, pueden hacer. Tu conciencia cambia, tu parecer de ver las cosas puede cambiar. Pero, repito, yo creo que Dios habla el 10% de lo que nosotros decimos que hablamos. Y hago ese énfasis porque a veces me da mucha pena ver cómo gente manipula a otro con una verdad que supuestamente viene de Dios. Cuando tú te das cuenta que es una mala lectura, una muy mala interpretación y sobre todo un abuso
al texto bíblico, a lo que Dios realmente Que está por cierto, diciendo. usted tiene un cursito de eso. Viene algo por ahí, mi gente, a propósito de Escúchame eso. bien. ¿Verdad? Déjame aprovechar para decir esto. Siempre soy un preocupado por el tema de la interpretación bíblica, entonces yo creo que la iglesia necesita eso, necesitamos aprender más de eso. Y por eso viene un cursito por ahí que ya pronto en nuestras redes vamos a estar haciéndole la invitación para que usted se una a eso y podamos aprender a cómo abordar realmente las escrituras. Gracias, profesor, después que lo hice socio del proyecto, está motivado. Mira, algo que me gustaría quizá enfatizar es el hecho de que tú puedes tener personas que te estén hablando acerca que Dios te dijo cosas o que quiere las cosas para ti, pero si tú no nos crees a nosotros, lee el Antiguo Testamento, ve allí y mira cómo Dios realmente usaba a sus grandes hombres. Ujú. Y, por ejemplo, hay una parte creo que en Deuteronomio que habla de si ese falso profeta expresara algún tipo de profecía Y no se falso, cumple, ¿qué iba a pasar con el es rango? Ayúdame ahí. mentiroso. Lo iban a apedrear. Se fue a pillar. Ya no Ten pasa cuidado. eso, ya no pasa eso. No, ¿verdad? no pasa. Yo quiero... Bueno, no. ¿Quieres que pase? Le iba a decir, le iba a Pero es que decir. tienes cuidado, Sí, bien, sí. de que Dios me dijo o que Dios te mandó a decir. Repito, Dios es soberano Ujú. y puede hacerlo. Pero hasta ahora creemos que su palabra es la revelación, como Especial, Randy por decía, especial, por excelencia, excelencia. Ujú. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia las obras de sus manos, todo lo demás, todo lo que tú quieras. El cielo te puede decir que existe un Dios, Correcto. la tierra, la perfección, lo ontológico, todo esto bien, perfecto. Pero la revelación especial de Dios. En la Biblia. Es la Biblia. Y qué bueno que mencionas Punto y eso, aparte. porque eso fue un argumento que tocó Samuel también, el argumento bíblico. El argumento bíblico nos ayuda a fortalecer la fe, ¿verdad? Con relación a la existencia de ese Dios que decimos servir y que existe. Pero también nos invita a contemplar Ahí está todo. la creación. Ujú. Y yo creo que ese es el punto, porque tal vez él no te va a decir, mira, aquí está, ese es la habitación de Dios, o aquí está. No. El texto bíblico dice, mira un poco alrededor tuyo, Ujú. mira los cielos, como mencionaba, mira la tierra, mira ese orden, esa sincronización que existe en la creación, y contempla eso. Y eso nos ayuda, ¿verdad?, a fortalecer y a fortalecer la fe y nuestra creencia de la existencia de un creador. Claro. Incluso la misma ciencia de hace unos años, se ha volcado, como mencionó Raymond en su video, al tema del diseño inteligente. Y evidentemente, Dios existe. Sí. Dios Por existe. dudas. Pero la Biblia es nuestro libro de fe que nos ayuda a mirar alrededor. Es la conclusión que yo digo, ¿verdad? Ujú. Nos ayuda a mirar alrededor para contemplar la grandeza de que sí existe ese ser creador. Y aparte de eso, todos los argumentos que puedan existir, filosóficos, científicos, teológicos, Ontológico. el ontológico, ¿cómo fue también lo que tú... Cosmológico y moral también. Y moral. Todo eso nos ayuda a tener una mentalidad mucho más amplia. Y a ti que tal vez puedes estar pasando una crisis con una crisis existencial sobre la existencia de Dios, a la redundancia, pues que esto te pueda ayudar a fortalecer tu fe y tal vez a recordar de que hay mucha evidencia y que puedes investigar sobre esto de la existencia de Dios para que tu fe sea fortalecida. Sin dudas. No sé si ustedes tienen algo más que agregar. Y justamente, por ejemplo, ese argumento bíblico, por ejemplo, las causas que se habla acerca de esa causa detrás, que debe tener el universo. Y me gustaría mencionar 3 cosas rápido. Número 1, sin límite de espacio. 2, atemporal, o sea, que no esté dentro del crono, del tiempo del hombre. 3, inmaterial. 4, no causada, o sea, que no fue creado. Y 5, poderosa. Esas cosas, cuando yo pienso en ese Dios que se revela en su palabra, la tiene. Dios, según la Biblia, nadie lo creó. Así que Él no tiene una causa detrás de Él. Sí.
2, es atemporal, o sea, Dios está fuera completamente del tiempo del hombre, que es conocido como Crono. Es poderoso según lo que es su palabra. Seguro. Así que si analizamos el argumento teológico desde la perspectiva obviamente de la Biblia, vamos a concluir de que ese ser realmente es necesario para el universo. Claro. Y que su palabra obviamente revela esas cualidades, esos atributos, Sí. por ejemplo, de Dios, que Randy sabe más que yo de eso, puede decir. Pero sí declara obviamente esa causa que debe tener el universo. Yo necesito un poco de humildad, ¿viste? Porque ahí yo debí decirle, no, ¿qué pasa? Pero me quedé callado. ¿Por qué? Porque Wow, no, pero me quedé callado fue para no dañarle su comentario. yo sé que sí. Bien, señores, este fue el resumen de nuestra serie, la existencia de Dios y la Biblia. Esperamos que haya sido de edificación, que ustedes puedan consumir este contenido, compartirlo con otros, comentar también sus inquietudes y hacernos saber que realmente les gustaría adicional a esto que podamos hablar en lo adelante. Comente, suscríbase, dele like y comparta. Y deje de invitar predicadores que de tantas promesas. Que prediquen la Biblia, ¿no? Córtalo.